vez más sobre tu palabra, vivifícala en nuestros corazones. Gracias porque tú eres, Señor, quien la aplica a cada una de nuestras vidas. Tú eres el que la personifica y te damos gracias por ello. Gracias, Padre, porque nos has bendecido y seremos bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a concluir con esta miniserie que estuvimos haciendo de la bendición de Abraham. Habíamos empezado en Gálatas, el capítulo 3 y versículo 13, donde la Biblia nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Hace unos días atrás había escuchado en la boca de Dante Gebel la historia de una actriz, la mayoría de ustedes no creo que la conozca, Katharine Hepburn, una actriz como de los 50, pero igual fue bastante conocida, siempre uno la alcanza a escuchar. Y entonces narra la historia que un día su papá la llevó a ella con sus hermanos al circo. Y entonces adelante de ellos había otra familia. Y, y ella le llamó la atención, digamos, la emoción con que tenían estos niños. Obviamente, ellos estaban contentos porque iban al circo, pero la impresión que ella aún de pequeña fue que estos niños posiblemente nunca habían entrado al circo, porque era, mejor dicho, la fiesta que estaban haciendo en expectativa de que ya iban a entrar. Y era una familia numerosa. Entonces, en el momento que el papá está pagando la taquilla, y esto estoy hablando por allá en los años 1920 o algo así, cuando iban a pagar la taquilla, entonces eh, el tipo, algo estaba ocurriendo. Ella dice que no entendía bien qué era lo que pasaba, pero se dio cuenta que su papá indiscretamente, perdón, sacó un billete de $20, se acercó ahí a la taquilla y lo puso en el piso. Y luego, rápida, ahí sí con voz alta, fue y le dijo: Señor, mire, creo que se le cayó esto debe ser suyo. Y, y el otro padre de familia obviamente entendió lo que estaba pasando. Y ella dice que nunca puede, digamos, olvidar de su niñez como el gesto de este padre en la gratitud tan inmensa que sintió de la ayuda que acabó de recibir, porque el hombre no tenía suficiente dinero. Imagínense la dicha que tenía todos esos niños para después haberles dicho que no, o haberlo avergonzado, alguna cosa. El tipo lo hizo de una manera. Y, y hablaba ella, ¿no? De que fue tanto el impacto de toda esa situación en que su papá pudo bendecir a otra persona, que son de las pocas memorias vívidas que conservaba de su niñez. Y la Biblia nos dice que es más bienaventurado siempre dar, ser bendición, ¿cierto?, que recibir. Y la promesa de Abraham fue: Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición.
Y prácticamente la garantía, por así decirlo, de que Dios nos ciertamente nos va a bendecir, es que Dios está diciendo, vas a ser bendición. Y la única forma que yo voy a poder ser bendición es porque he sido bendecido. Amén. Esa es la bendición de Abraham, que el Señor le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijen, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán en ti todas benditas, en ti todas las familias de la tierra. Si se dan cuenta, ese elemento en que Dios está diciéndole a Abraham, serás bendición en tu simiente. Tal será mi bendición que en tu simiente todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Amén. Dios nos bendice y nosotros vamos a ser bendición. Y la máxima expresión de la bendición de Abraham es que ahora nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Toda bendición que nosotros hemos recibido, la hemos recibido en Cristo y es por medio del Espíritu Santo que todas esas bendiciones se activan y se encarnan y se hacen una realidad en nuestras vidas. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder ser bendición a otras personas. Amén. En otra de las maneras como recordamos la bendición de Abraham está en Génesis 22, donde Dios dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y aquí es donde quiero que hagamos especialmente el enganche con respecto a la magnitud de la bendición de nosotros poder ser herederos de recibir el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Fíjense que acá el Señor le está diciendo a Abraham, por cuanto obedeciste mi voz. Y ustedes saben, en los textos en Deuteronomio 28, en Levíticos 26, acontecerá que si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios para obedecerlo. Y implica, cierto, está ese elemento de obediencia. Y ahí es donde nosotros entramos en el problema, ¿cierto? Pues muy bonito, perfecto. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere multiplicar, pero tenemos que escucharlo, tenemos que obedecerlo. Y ahí es donde está mi problema, Señor, porque yo tengo un corazón rebelde. Yo tengo un corazón, ¿cierto? Subversivo, muchas veces en contra de ti. Tengo un corazón duro. Ahí es donde, por eso ahí es donde quiero que entendamos la bendición de haber recibido al Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios en nosotros, Él es el que causa, Él es el que causa que nosotros podamos obedecer. Él es el que nos ayuda a obedecer al Padre. Que cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, lo natural para mí va a ser obedecer. Si yo estoy lleno del Espíritu de Dios, lo natural es obedecer. Lo que es, digámoslo así, más forzado
es la desobediencia. Y cuando estoy lleno del Espíritu de Dios y empiezo a obedecer al Señor, pues obviamente, como estábamos diciendo la otra vez, la obediencia es ese catalizador que activa toda la bendición de Dios. Dios ya nos ha bendecido, somos benditos, pero necesitamos por medio de la obediencia que se activen todas esas bendiciones. Y ahí es la bendición mayor, que es tener al Espíritu Santo. Porque yo, a tener al Espíritu Santo, empiezo a obedecer, empiezo a obedecer y se desata una tras otra, tras otra, tras otra, y todas las bendiciones y todas las promesas de Dios. Amén. Por medio del Espíritu de Dios morando en nosotros. Por eso ahí el texto dice Pablo, para que la promesa de Abraham, ¿cierto? La bendición de Abraham, la promesa del Espíritu nos alcanzase a todos nosotros. Amén. Entonces, qué bendición tan grande que nosotros hoy día contamos con el Espíritu de Dios. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando el Señor se le aparece a Salomón en un sueño y le dice: Salomón, ¿qué me quieres pedir? Y Salomón, ¿qué es lo que Salomón le pide al Señor? Y digamos, lo que el Señor se le apareciera esta noche a ustedes en un sueño. Si el Señor se les apareciera a cada uno en un sueño, ¿qué sería lo que ustedes le pedirían? Si el Señor mira, te concedo la bendición que tú quieras, ¿qué me quieres pedir? Salomón pidió sabiduría. ¿Qué pedirían ustedes? Ahora que acabamos de leer el texto, no hay bendición mayor, Señor, que esté yo lleno del Espíritu. Si uno está lleno del Espíritu Santo, va a tener sabiduría, va a tener fe, va a tener santidad, y va a tener todas las otras bendiciones, las bendiciones materiales. Por eso dice el Señor, sigue insistiendo en eso. Busquen el reino de Dios primero, las demás cosas son añadiduras. Todas las demás cosas son simples añadiduras. Pero entonces, si el Señor se nos apareciera en el sueño, la mejor bendición de todas, la más alta bendición sería que nos dieras el Espíritu Santo. Y yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos pedido eso, y el Señor no se esperó a que nosotros le pidiéramos, sino Él, como siempre, Él es el que tomó la iniciativa y nos dice: te voy a bendecir de la manera más alta posible. No hay ninguna otra bendición más alta que yo te pueda dar, sino que ahora te voy a dar de mi Espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios es Dios como el Padre, es Dios como el Hijo. Asimismo, el Espíritu Santo también es Dios, y Él ha venido a nuestros corazones y Él es nuestro ayudador. Y el Espíritu Santo de Dios está operando constantemente en nosotros. La Biblia lo pone de esta manera. Cuando yo desobedezco a Dios, ya como cristiano, yo estoy desobedeciendo a Dios porque, en primer lugar, resistí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo naturalmente me estaba llevando a orar. Y cuando yo no oro, parte de lo que yo hice es que ese impulso que había en mí, porque el Espíritu de Dios constantemente está impulsándome, está activando la vida de Cristo en mí, está llevándome a ser como Cristo. Entonces, lo digo esto es para que cambiemos nuestra manera de pensar. A mí es una de las cosas de las verdades que más me ha ayudado en mi vida cristiana, no es que no es que yo me tengo que levantar, tengo que orar, tengo que orar y tengo que orar.
tengo que leer la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que... Más que eso, simplemente, ahora entiendo que el Espíritu Santo me está diciendo, Juan, vamos a orar, pongámonos a orar. Que el Señor me diciendo, Juan, vamos a leer la palabra hasta que te quiero enseñar algunas cosas. O sea, que es la vida, lo natural en mí es obedecer a Dios cuando el Espíritu Santo de Dios está operando en mí. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos estar siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor nos dice en primer lugar, dice la Biblia, en primer lugar, te bendeciré. Amén. Te bendeciré. Y el Dios de Abraham es un Dios que es galardonador. El Dios que nosotros servimos es un Dios galardonador, es un Dios remunerador, es un Dios recompensador. En inglés sí dice la palabra, sí dice blesser. En español, pues, Dios es un Dios bendecidor, es un Dios que bendice, es un Dios que recompensa, es un Dios que galardona. Es tanto así que Dios dice, sin fe es imposible agradarme, porque el que se acerca a mí tiene que creer que yo soy Dios sobre todas las cosas, que yo tengo poder para hacer todo lo que yo quiera. Y el Señor después dice, y tiene que creer que nadie me busca en vano, que yo soy un Dios que galardona a los que me buscan diligentemente. Eso dice Hebreos 11:6. Amén. Ninguno de nosotros busca o sirve a Dios de balde. Dios es un Dios que recompensa. Bien, allá en Colombia, ¿cómo era Marco Aurelio? El que había Marco Aurelio, Marco Fidel. Ese era, él era como un pastor de jóvenes o algo. Él organizaba muchos eventos a nivel nacional y de ciudad y todas esas cosas. Y él en todas las cosas, siempre que se subía al púlpito era, y recuerden que vale la pena servir al Señor. Ese era el lema del hombre, vale la pena servir al Señor. Que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. Nadie nunca ha buscado a Dios en vano. Nadie nunca ha honrado a Dios en vano. La Biblia dice, yo honraré a los que me honran. Yo bendeciré a los que me buscan con un corazón diligente. Amén. Que ustedes, bueno, en el Antiguo Testamento, el caso de Job, que Job era el hombre más rico de todos los orientales. Y un día entonces Satanás quiso venir delante del trono de Dios y decirle a Dios, Dios, mire, pues Job, pues es ese cómo te alaba y cómo te sirve, pero así cualquiera, porque tú le has hecho el hombre más rico y más próspero de toda la tierra, así cualquiera. Y Satanás venía a provocar, bueno, a Dios para que le permitiera tocar la vida de Job. Pero este es el punto, que miren, que aún el mismo diablo, miren lo que le dice Satanás a Dios. Respondiendo Satanás al Señor, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y el diablo estaba frustrado porque dice, Señor, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El diablo había estado tratando de dañar a Job, pero siempre que iba ahí encontraba que Dios lo había cercado y que Dios lo tenía protegido. Y el mismo diablo sabe que nadie sirve al Señor de balde. Satanás sabe quién sirve a Dios nomás en ese sentido. Cuando Satanás puede entrar y salir
como quiera de la vida de una persona, pero el diablo sabe cuando alguien le sirve al Señor porque esa persona está protegida, amén. Y el diablo dice, al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, el Dios que nosotros servimos, el Dios de Abraham, el Dios que nos ha dado la promesa de Abraham, es un Dios galardonador. Entonces, no nos desanimemos que como Dios también le dijo a Abraham, grande será tu galardón. Y a Abraham le tocó esperar tiempo para el cumplimiento de algunas de esas promesas y, y hubo sus subidas y sus bajadas en medio de todo eso, pero el Señor le dijo a Abraham, grande será tu galardón. Eso es parte también de la promesa que el Señor nos ha dado. Búscame diligentemente, yo te voy a bendecir. Yo te voy a galardonar. Grande va a ser tu galardón, grande va a ser tu recompensa. Dios no es deudor de nadie. Amén. Y tenemos que nosotros meternos, digamos, en el ADN de nuestro pensamiento, ¿cierto? El hecho de que nosotros somos un pueblo bendecido. Tenemos que empezar a pensar de nosotros mismos que hemos sido bendecidos. Yo soy una persona bendecida, porque la palabra de Dios me dice que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que Dios, que Dios ha jurado por sí mismo que nos va a bendecir, que nos ha bendecido, que nos bendecirá en todo lo que nosotros hagamos, que Él va a bendecir el trabajo de nuestras manos, que en la Biblia, inclusive, la Biblia dice que Dios para ayudar a nuestra fe interpuso juramento. Ustedes saben, cuando uno le quiere dar como una garantía a alguien de que le va a cumplir, cuando a veces dice, cuando alguien es, cierto, le juro por la memoria de mi santa madre, ¿no? Alguno dice así, le juro por tal cosa, le juro de esta y otra manera, y es que como que ahí se acaba la discusión, ¿cierto? Que uno dice, no, esta persona me está dando realmente su palabra. En el Antiguo Testamento hacían exactamente lo mismo. Cuando una persona necesitaba asegurar a otra de que le iba a cumplir, entonces interponía un juramento. Y Dios para querernos ayudar, imagínense la misericordia de Dios, que la sola palabra de Dios es más que suficiente. Pero la Biblia dice que Dios mismo para ayudar nuestra fe interpuso juramento. Que Dios, no pudiendo jurar por alguien más alto, juró por sí mismo. Abraham, te juro por mí mismo que yo te voy a bendecir, que aunque todavía no tienes un hijo, te juro por mí mismo que tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Amén. Y Abraham empieza a pensar de sí mismo como un hombre bendecido. Y nosotros como hijos de Abraham, como hijos de la fe, necesitamos pensar en nosotros mismos como personas bendecidas. Amén. Que Dios nos va a ayudar, que somos benditos cuando nos levantamos, somos benditos cuando nos acostamos, somos benditos cuando estamos en la casa, somos benditos cuando cogemos camino, somos benditos en el campo, somos benditos en la ciudad, somos benditos en el trabajo de nuestras manos. Amén. Que Dios quiere traer bendición sobre nuestras vidas. Y
y esas bendiciones, ¿no? Que leemos allá en Deuteronomio, Dios promete, dice, te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. Vas a hacer, vas a fructificar, vas a tener salud, vas a tener prosperidad, vas a tener buen éxito. Te voy a dar victoria sobre tus enemigos, vas a tener autoridad, vas a tener fortaleza. Todas esas son parte de la victoria, de la bendición que Dios nos ha prometido en Abraham. Amén. Que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también lo dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Amén. En 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros, aún en medio de las aflicciones. Porque sí, en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por pruebas, van a venir ataques. Antes bien, en todas estas cosas, también dice el apóstol Pablo en Romanos, somos más que vencedores en Cristo. Eh, el pastor, el argentino, eh, perdón, el que habla bien pausado, ahorita Alberto Motesi, gracias. Alberto Motesi. Ese cuando decía que son más que vencedores, antes bien somos más que vencedores, entonces él decía, ¿qué quiere decir eso? Decía, mire, la esposa de un boxeador es el mejor ejemplo de ser más que vencedora en Cristo Jesús. Porque decía, el esposo el que se subió allá al ring, el esposo el que le dieron su par de golpes y no sé qué cosa, y al final de la pelea, ¿cierto? Ella más que vencedora, ella sí pasa y recoge, ¿cierto? El chequecito y la bendición después de la pelea. Y Cristo fue el que se metió al ring, el que sufrió por nosotros, y hoy día nosotros somos los que somos los herederos de esa bendición, siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Ahora, iba totalmente en otra dirección y el Señor me dijo, no, tienes que volver a recordarles. Y es toda esta bendición que ya tenemos, parte esencial de que se manifieste en nuestras vidas es que nosotros aprendamos a dirigirnos a esa tierra de bendición. ¿Y cómo es que nosotros nos dirigimos a esa tierra de bendición? ¿Cuál es el timón, cierto? Que nos va a llevar a esa tierra de bendición. Nuestra boca. Y tenemos, y lo que les digo, yo sé que yo he insistido en estos últimos domingos en eso. Iba, iba en este domingo a ir a otra dirección y el Señor me dijo, no, necesitamos nosotros cada vez más y más aprender a manejar el timón de nuestra vida. O sea, la tierra prometida está ahí. Dios la ganó, Dios no la ha entregado. Pero la forma como nosotros vamos a llegar a esa tierra prometida es por medio del timón de nuestra lengua. Ustedes saben, en una embarcación, ¿no? Uno va dándole la vuelta al timón para que por fin la nave vaya tomando hacia el lugar correcto. Y ahí es donde nosotros tantas veces continuamos fallando. Y si no decimos, o sea, parte de la ganancia es por lo menos no proferir palabras de derrota, palabras de muerte, palabras de destrucción, pero parte también de que se empiece a manifestar
bendición en esta tierra, necesitamos con nuestra boca hablar la palabra de Dios. Amén. Necesitamos hacerlo. Y, y que la Biblia está diciendo, ¿no? En todos los días, ¿cierto, Señor? ¿Sabes una cosa? No entiendo. Te estoy obedeciendo y no entiendo por qué todavía no veo esas bendiciones que llegan a mi vida. Pero ¿sabes una cosa? Gracias, Padre, porque yo sé que si soy obediente, tu palabra declara que todas estas bendiciones vendrán y me alcanzarán. Y ahí me quedo firme, yendo en la dirección que el Señor me ha dicho. Pero si yo me pongo, Señor, tú sabes que he sido fiel, tú sabes que me estoy esforzando, aun con lo que decía más y uno, pues no, Señor, hasta dejé tal cosa y dejé tal otra cosa y mira, ¿qué ha pasado? La misma vaina. Yo no veo ningún cambio. ¿Dónde está la bendición? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Señor? ¿Ustedes creen que estoy, qué es lo que yo estoy haciendo? Ya íbamos enrutados como para el lugar correcto y otra vez yo, dele vuelta, otra vez vámonos para allá. Entonces, la importancia del el timón de nuestras vidas. Lo que dice Santiago, un crucero de esos que nosotros vemos parqueados aquí en el puerto de Miami, ¿no? Unas embarcaciones de esos, yo no me acuerdo, esos son miles de toneladas de peso que es una embarcación de esas, ¿no? Y Santiago dice, un pequeño timoncito. Todo el resto de la embarcación sigue lo que el timón le está diciendo. El, Nadie es más poderoso en ese sentido para llenar la barca en nuestra lengua. Yo me puedo estar matando, me puedo estar esforzando, puedo estar haciendo esto, puedo estar haciendo aquello, pero si yo no aprendo a dirigir mi vida por medio del timón que Dios le ha dado, no voy a llegar al destino que el Señor nos ha prometido. Amén. Entonces necesito tomar esa palabra de Dios con los hijos, ¿cierto? Señor, bendito es el vientre, bendito el fruto de mi vientre. Gracias, Padre, que mis hijos son benditos. Gracias que mis hijos te servirán todos los días de su vida. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo sus mentes, tú estás sanando sus corazones, etcétera, etcétera. En vez de yo ponerme con mi boca a hablar hacia el otro lado y lo que salga de mi boca es la forma como yo estoy dirigiendo mi vida. Entonces, tomemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. De hecho, es un buen ejercicio. Uno coger, por ejemplo, Deuteronomio 28 y declararlo, hablarlo y yo acostumbrarme. Ese es el único lenguaje que me debo acostumbrar a mi mente a hablar. Por eso también la alabanza es tan importante, porque cuando yo alabo a Dios, mi mente se va cada vez como asentando más en el verdadero lenguaje que debo hablar. Y cuando voy a empezar a hablar, a traer una palabra de queja, cuando voy a empezar a traer murmuración, cuando voy a empezar a hablar derrota, mi mente, cuando estoy empezando a hablar escasez, mi mente me va a decir, no, ese no eres tú. Tú eres una persona bendecida. Dios te va a ayudar. Dios es tu ayudador. Dios es quien te prospera. Dios es tu sanador. Amén. Necesitamos entonces hacer eso para que esa bendición de Abraham se active sobre nuestras vidas. Entonces,
Dios nos ha bendecido y Él dice ahora también que nos va a hacer bendición, que seremos bendición a muchas personas. Bendeciré, te bendeciré y serás bendición. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai en el Antiguo Testamento. Y ese nombre de Dios quiere decir el Dios que es más que suficiente. El Dios que es más que suficiente. Y todo lo que Dios lo hace de acuerdo a su carácter. Por eso es que cuando Dios nos da, Dios no solamente nos da lo suficiente, sino que Dios siempre nos da más que suficiente. Por eso es que la Biblia dice, mi copa está rebosando. Ya, no cabe más y va a empezar a rebosar esa copa para que las personas que estén alrededor también de la bendición que yo estoy recibiendo, ellos también siguen recibiendo. Porque Dios ha dicho que me iba a hacer bendición. Y Dios para eso es que me da más de lo suficiente para que yo pueda precisamente ser bendición con lo que Él me ha dado. Amén. Entonces, el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Y la Biblia dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. La gracia de Dios, mire, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Amén. Podía ser el apóstol Pablo más superlativo en en este texto. Si se dan cuenta que lleva al tope toda la... Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes alguna gracia, no, toda gracia, a fin de que teniendo algunas veces, no, siempre, en algunas cosas, no, en todas las cosas, todo lo suficiente abunden para toda buena obra. Amén. Entonces, gracias que nuestro Dios es un Dios que es más que suficiente. Y Él de esa manera va a actuar sobre nuestras vidas. Y, y para usar alguna de las ilustraciones que usé estos domingos pasados, fíjense que el Señor, donde nosotros vayamos, ahorita se me olvidó tal vez mencionarlo, pero bueno, no importa donde nosotros estemos, no importa las circunstancias que estemos enfrentando, no importa la época que estemos viviendo, Dios ha dicho, te bendeciré. Como hablábamos, por ejemplo, de José, que José, cuando estuvo allá como esclavo en la casa de uno de los oficiales de Faraón de Potifar, allá Dios le había dicho a José, te voy a bendecir, excepto si te venden como esclavo. Porque si te venden como esclavo, pues ahí sí como que me va a quedar como de cierto difícil venir. Te bendeciré. Estando allá en la casa, José fue bendecido. José, yo te voy a bendecir, excepto si llegas a llegar a la cárcel. En la cárcel, Dios bendijo. En el palacio de Faraón no te voy a poder bendecir. Y fíjense que no solamente Dios lo bendijo, sino que José fue bendición en esos lugares donde estuvo. La Biblia dice que Potifar no tenía de qué preocuparse porque José se encargaba de todo.
No había necesidad de ningún pendiente. Ah, no, José está ya listo. Y entre otras cosas, José no lo, Potifar sabía que la mujercita era como mentirosa. De lo contrario, ¿ustedes creen que un esclavo no se lo hubieran matado de una? Lo llevó, fue a la cárcel por ahorrarse el problema con la mujer. Pero, aunque sí, qué belleza de mujer que tenía, ¿no? Pero ahora, José va a la prisión y en la prisión lo mismo. José fue bendición. Todos los presos de la cárcel vivían mejor desde que José estaba en la prisión. El guardia de la cárcel estaba dichoso y le había entregado las llaves y la administración de toda la cárcel a José. José llegó al palacio de Faraón y toda Egipto fue bendecido, y no solamente Egipto, sino que el Señor llevó a José a lo largo de ese plan para preservar toda una generación. Toda la generación de ese entonces fue salvada porque Dios bendijo a José y José fue bendición para la tierra. Y en ese sentido, fíjense que esa es la voluntad de Dios, que donde nosotros vayamos, el lugar donde yo llego, puesto que Dios ahí, su bendición está sobre mí, en el lugar donde yo esté, allí yo voy a ser bendición para las personas que estén alrededor de mi vida. Amén. Y eso es eso es también en algún sentido lo que es la gran comisión. Que vayamos a todas las personas, a todos los pueblos, a hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Lo que estaba diciendo antes. El fin último del Evangelio es que las personas sean llenas de Dios, sean llenas del Espíritu Santo. Esa es la bendición más alta que cualquier persona pueda recibir. Salud, cosas económicas, relaciones. Uno es lleno del Espíritu Santo, el resto de las cosas se arreglan. El resto de las cosas entran en su lugar, en el poder de Dios. Amén. Entonces, donde nosotros vayamos, Señor, gracias que tú me has bendecido. Permíteme ser bendición para esta familia. Permíteme ser bendición en este trabajo. Permíteme ser bendición para estas personas que estoy aquí a mi alrededor. Amén. En Cristo serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones ocurren por medio de la obra del Espíritu Santo. Y en eso también yo quiero animarles que nada de esto ocurre por nuestra personalidad, por nuestra habilidad intelectual, por nuestra capacidad humana. La Biblia dice, todo lo que yo hago, el Señor dice, no es con espada, no es con ejército, no es con estrategias humanas, no es con habilidades de hombres. Todas las cosas que yo hago las hago por mi espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Simplemente seamos llenos del Espíritu de Dios y Dios va a obrar. El Señor va a operar. El, el evangelista B.L. Moody, que estuvo acá en los Estados Unidos hace como, bueno, en los 1900, él decía, la necesidad más grande que tiene los Estados Unidos de América, y eso no ha cambiado. Y no solamente es para los Estados Unidos de América, eso es para cualquier pueblo en cualquier edad. Es de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esa es la bendición más grande que uno puede tener. O sea, lo que hizo a José es que el Señor estaba con él, que él caminaba con el Señor. Lo que pudo hacer Pablo, el impacto que pudo tener Pablo es perdón, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y vamos a hacer bendición en el lugar donde estemos. Amén.
Entonces, démosle gracias a Dios que Él nos hará bendición y en este sentido, como decía antes, tal vez la primera manifestación de ese ser bendición va a ser con una palabra que salga de nuestra boca para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Y acuérdense que tantas veces Dios está esperando en nosotros para llevar su bendición. Que el Señor siempre le está diciendo a su pueblo, habla mi palabra. Que el Señor le dice al profeta, profetiza, háblale a esta situación, háblale a esa tierra estéril, háblale a esa tierra para que sea fértil. Háblale a ese monte, como dijo Cristo, que está en medio de tu camino, para que se quite del camino. Pero el Señor está diciendo, háblale, profeticemos, hablemos la palabra de Dios. Amén. También para bendecir a otras personas. Y vamos a empezar de esa forma, a hacer bendición para más y más vidas. Amén. Bueno, pongámonos en pie y oremos en esta mañana. Levantemos nuestras manos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque hemos sido bendecidos con la bendición de Abraham. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste maldición en la cruz del Calvario. Tú llevaste, Señor, nuestro pecado, tú llevaste nuestra maldición, tú llevaste nuestro dolor. Y ahora, Señor, nos has dado tu perdón, nos has dado la bendición de Abraham. Y gracias porque en esa bendición tú nos has bendecido. Abre tu boca y dile, Señor, gracias porque soy un hombre, soy una mujer bendecido. Tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Tú me has hecho más que vencedor sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque tú me has puesto por cabeza y no por cola, bendito Dios. Gracias, Señor, que mis enemigos vienen por un camino contra mí, pero salen huyendo por 7. Gracias, Señor Dios, que tú me has confirmado como tu pueblo y te doy gracias por ello, Cristo. Y gracias, Padre, porque me has bendecido para que yo también sea bendición. Permíteme ser bendición en los lugares donde yo esté. Y permíteme, Señor, cada día usar mi boca para declarar la bendición que tú has puesto sobre mi vida y para bendecir también a las personas que has puesto a mi alrededor, Padre Santo. Señor, nosotros hoy queremos bendecir nuestras vidas, queremos bendecir, Señor, nuestras manos, el trabajo de nuestras manos, Señor, la empresa donde trabajamos, Señor, las oportunidades que tú nos has dado, Señor, la familia, Señor, que nos has dado, Padre Santo, todos los bienes que has puesto en nuestras manos, gracias por todo lo que has hecho. Gracias también, Padre, por las familias que no te conocen, que están a nuestro alrededor. Hoy nosotros queremos bendecirlos al interceder por ellos y pedimos que podamos ser bendición, les llevemos las buenas nuevas del Evangelio, Padre Santo. Y Señor, nosotros te damos gracias por esta ciudad, por nuestros vecinos, nuestros amigos. Padre, que donde hay muerte espiritual, hoy nosotros hablamos vida espiritual en Cristo Jesús. Pedimos que tú transformes, Señor, ese valle de huesos secos, lo formes en un ejército poderoso, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Y Padre, en verdad hoy te bendecimos
y te damos la gloria porque tú nos has dado la victoria y nos has bendecido en Cristo Jesús. Amén.